Un saludo gente, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video sobre transformaciones en el plano, específicamente la homotesia, como lo estuvimos viendo en la clase. Lo primero que vamos a definir son algunos conceptos de geometría analítica que nos van a ayudar en el tema de homotesias. Entonces, primero recordamos qué es el plano cartesiano. El plano cartesiano era más o menos un dibujo o un esquema como este, donde tenemos la intersección de dos rectas, una recta horizontal con una recta vertical. Esas rectas son perpendiculares. La recta horizontal le poníamos la etiqueta de X y los elementos que pertenecen a esa recta le llamábamos abscisas. Entonces el eje X va a ser el eje de las abscisas y el eje vertical se etiquetaba con la letra Y representaba las ordenadas. Entonces tenemos eje X, eje de las abscisas, y eje Y, eje de las ordenadas. En el plano cartesiano hay un punto muy importante, que sería este de acá, donde se intersecan el eje Y con el eje X. Este punto se llama origen. ¿Okay? Me define a mí dónde está el 0 de cada eje. Aquí está el 0 para el eje Y, también está el 0 para el eje X. ¿Okay? Vean que a la derecha de ese eje están positivos, a la izquierda negativos. Si pensamos en el eje Y, para arriba positivos, para abajo negativos. La utilidad de este plano es que en él nosotros podemos ubicar puntos, cualesquiera que sean, o si los puntos están ubicados en el plano, podemos determinar su ubicación. Entonces, analíticamente, un punto siempre se representa de la forma X, Y, siempre es en orden alfabético. Este X representaría la coordenada sobre el eje X y el Y representa la coordenada sobre el eje Y. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si decimos ubique el punto cuyas coordenadas son 1, -2, entonces veamos cómo lo ubicamos. Este tema cuando se trabaja en séptimo lo vemos como desplazamiento. A partir del origen vamos a desplazarnos una unidad en el eje X positivo, entonces sería una para acá, y en el eje Y nos vamos a desplazar dos unidades pero hacia abajo. ¿Ok? Entonces sería una unidad a la derecha y dos unidades hacia abajo. Entonces el punto quedaría ubicado por acá. Si vemos las coordenadas, tenemos una en el eje X y -2 en el eje Y. Entonces siempre será desplazamiento a partir del origen. Si es positivo, a la derecha en el X, si es negativo a la izquierda. En el caso del Y, positivo para arriba y negativo para abajo. Ahora otro ejemplo. Determine las coordenadas del punto A. Y el punto A lo vamos a poner por acá arriba. Entonces, para buscar las coordenadas, sabemos que van a tener la forma X, Y. Tiene forma de par ordenado. Primero necesitamos la coordenada en X. Entonces, si la venimos a buscar, ¿verdad? La coordenada en X sería -4. Entonces ya tenemos la coordenada -4. En el caso de la coordenada en Y, nos venimos para acá y la coordenada sería 3. Entonces tenemos que el punto A se ubica en -4,3. Y así tendríamos, ¿verdad?, las coordenadas del punto A. Noten que si yo conozco las coordenadas puedo ubicar el punto. Si conozco el punto puedo determinar las coordenadas. Ahora sí, vamos a ver los conceptos propiamente que necesitamos para trabajar con transformaciones en el plano. Una transformación geométrica es un movimiento en el plano que aplicado a una figura origina otra semejante a ella. Es lo que nosotros vamos a resolver cuando apliquemos homotesias. Tenemos una figura, le aplicamos una transformación geométrica y obtenemos otra figura. La palabra preimagen sería la que me indique cuál es la figura original. La palabra imagen me indica cuál sería la figura resultante. Ok, entonces la imagen va a ser el resultado de aplicarle una transformación a una preimagen, ¿verdad? Pre
viene de previo, es un prefijo, entonces esa es la primera y ese sería el resultado. Otro concepto que nosotros necesitamos a la hora de hacer homotecias es el concepto de razón. Una razón, recuerden que es una comparación entre dos magnitudes por medio de una fracción. ¿Okay? Básicamente podríamos decir que una razón es una fracción. ¿Okay? Por ejemplo, si yo voy a comparar 2 metros comparado con 4 metros, cuando simplifico, ¿verdad? M se va con M y el 2 y el 4 tienen mitad, entonces me quedaría un medio. Entonces vean que esta razón que está comparando 2 metros con 4 metros equivale a un medio. O sea, 2 metros es la mitad de 4 metros. Y ahí tenemos una razón, que son importantes para efectos de aplicar homotecias. Ahora sí, el concepto de homotecia. ¿Qué es una homotecia? Una homotecia es una transformación en el plano, una transformación geométrica que consiste, en la mayoría de los casos, en ampliar o disminuir una figura. Pero la figura también podría mantener su tamaño. Entonces podría ser que la ampliemos, la hagamos más pequeña o ella mantenga el tamaño. Son los tres casos de una homotecia. El comportamiento de la figura resultante va a depender de la razón de homotecia que estemos aplicando. Características que tiene una homotecia. Las dimensiones de los lados de la imagen, o sea, del resultado, pueden ser diferentes que las de la preimagen. ¿Okay? El tamaño de la figura, como sabemos que se va a ampliar o se va a disminuir, los lados van a ampliarse o a disminuirse con respecto a la figura original. En cambio, las dimensiones de los ángulos de la imagen son iguales que las de la preimagen, es decir, los ángulos no van a cambiar, siempre se mantienen exactamente igual. La orientación sí puede variar, ahora podría haber, hay un tipo de homotecia que nos invierte la figura, entonces la orientación sí puede variar. En el momento que nosotros vamos a aplicar una homotecia, necesitamos conocer dos cosas. Ocupamos un punto llamado centro de homotecia y una razón que me indicaría a mí el tamaño y la dirección del resultado. Cada punto, segmento y ángulo de la imagen, o sea, del resultado, se llama homólogo a su correspondiente en la preimagen. Vamos a ver un ejemplo de homotecias. Por acá tenemos, en la imagen se muestra un triángulo ABC, que sería este, ABC, el verde, y su imagen, o sea, el resultado, A', B', C', luego de aplicarle una homotecia. Entonces, tenemos esta figura verde, cuando le aplicamos una homotecia, obtenemos esta figura roja. Aquí no estamos viendo en sí cómo la construimos, sino nada más algunos aspectos importantes. Por ejemplo, si comparamos el segmento AC con el segmento A'C', vean que el AC mide 1, 2, 3, 4 unidades y el segmento A'C' mide 1, 2 unidades. O sea, ese segmento mide la mitad que ese segmento. Igual podríamos pensar en el segmento CB, en que el segmento CB tiene 2 unidades y el segmento C'B' tiene 1 unidad. En general, podríamos decir que esta figura roja es la mitad de la figura verde. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de homotecia donde se aplicó una homotecia con razón un medio. Luego vamos a aprender a determinar la razón de homotecias, incluso sin tener la cuadrícula del plano. Ahora, el punto A y el punto A' se llaman homólogos. Entonces decimos el punto A es homólogo a el punto A'. De igual forma el C con el C', el B con el B'. Ok, entonces puntos homólogos es el correspondiente en la figura resultante. El segmento AB sería homólogo al segmento A'B'. Por acá tenemos el segmento AB, sería este que está inclinado, es homólogo a el segmento A'B'. Y si pensamos en ángulos, tendríamos que el ángulo ABC
ABC, el que está en este vértice, en el vértice B, es homólogo al ángulo que está en el vértice B'. Por acá tenemos otro ejemplo. En la imagen se muestra un cuadrilátero ABCD, sería este cuadrilátero que está por acá, el verde, y su imagen A', B', C' y D'. Estas letras podrían cambiar, no hay ningún problema, podría ser P, Q, R, S, lo que sea, por facilidad para el tema de ángulos homólogos, segmentos homólogos y puntos homólogos. Al inicio utilizamos las mismas letras para poder identificarlo de una mejor manera. Vean que en este caso tengo una figura pequeña. Cuando le aplico la homotesia, obtengo una figura más grande. Algo importante que nos ayuda por lo menos a identificar cuál es el punto homólogo a un punto dado es que si unimos el centro de homotesia con el punto A, por ejemplo, y trazamos una recta, siempre esa recta va a pasar por su homólogo. Aquí tenemos que A es homólogo a A'. Si pensamos en el B, por aquí va la recta y pasa por B', y así con todos los puntos. Entonces, siempre un punto y su homólogo siempre van a ser colineales con el centro de homotesia. ¿Ok? Más adelante voy a aplicar un video donde vamos a hablar de la influencia que tiene el valor de la razón de homotesia en la construcción en sí de la resultante o de la imagen.